Bueno, pues en esta ocasión es un gusto enorme volver a estar en comunicación con ustedes y bueno, en el compromiso de la sesión anterior, esta es la entrega número 3 sobre el tema manual de la sana convivencia y pues sin más preámbulo voy a iniciar. En esta presentación les quiero compartir específicamente flujogramas que vienen dentro del manual en donde nos van a permitir de manera muy rápida, de manera muy visual, eh, qué es lo que debemos de realizar en las diferentes circunstancias que podamos eh, entender o que están igual tipificadas aquí en el manual como alteraciones que ponen en riesgo la sana convivencia escolar. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este mapa de navegación. Aquí en el manual nos proporcionan un mapa de navegación y actuación rápida por tipo de incidente. Estos son los principales focos de atención que se detectan en donde pudiéramos estar en riesgo de alteración de la sana convivencia. Y bueno, de los más comunes o de los que más frecuentemente, desafortunadamente, se presentan en los espacios escolares es un conflicto entre estudiantes. También está la parte del acoso escolar denominado bullying, la discriminación o falta de ajustes en alguna situación que pueda suceder como riesgo de convivencia, el riesgo psicoemocional, incidentes externos de alto riesgo, como lo que puede ser violencia comunitaria, amenazas que puedan surgir dentro del entorno académico, y también está la amenaza o pánico digital, que eso también ya está muy, muy frecuente, sobre todo en el nivel de secundaria, porque pues ya es muy común, desafortunadamente, insisto, esta, esta situación de evidenciar en redes sociales, sobre todo, algún conflicto, alguna situación de acoso, de bullying, ¿no? Dentro de la convivencia que tienen los estudiantes, ¿no? Hemos notado, por lo menos en la escuela en donde yo estoy, que, por ejemplo, cuando se van a tomar fotografías, los estudiantes tratan de tapar su rostro, y aunque es una indicación a nivel Secretaría de Educación Pública para resguardar la identidad y la integridad de nuestro alumnado, cuando llegan a tomarse fotografías entre ellos, pues siempre está esa posibilidad de que del temor o del riesgo de que me vayan a exhibir, ¿no? También en los reglamentos es muy importante pues especificar en caso de que se permitan en estos el uso de los celulares, ¿no? Pero bueno, sin embargo, sabemos que siempre existe, aunque sea una mínima posibilidad, y esto es algo muy importante que debemos de considerar, la amenaza o pánico digital. Después viene el evento meteorológico ambiental. Generalmente cuando nosotros escuchamos sana convivencia, lo primero que nos viene a la mente es pues esta parte, ¿no? De acoso escolar, el bullying, alguna situación de conflicto entre los estudiantes, riñas, ¿no? O exposiciones, como lo acabo de mencionar, en la parte de redes sociales. Sin embargo, también los eventos meteorológicos son algo que pone en riesgo la sana convivencia. Sobre todo, bueno, yo lo considero desde mi experiencia en los turnos vespertinos, ahora que ya van a empezar la temporada, que ya inicia la temporada de las lluvias. La verdad es que en los turnos vespertinos se aumenta el porcentaje de riesgo de sufrir algún accidente, de poner, em, insisto, en riesgo la integridad de toda la comunidad educativa, porque de repente la lluvia es con una gran cantidad de agua, tal vez los drenajes empiezan a saturarse y pareciera que no, pero de verdad que sí es un alto riesgo esta parte de los eventos meteorológicos ambientales, ¿no?
tal vez el exceso, ¿no? Una corriente de aire muy fuerte. Todo eso nos pone en riesgo y también en este manual se consideran protocolos de actuación. Y bueno, y por último, pero no menos importante, también es esta parte de la fauna peligrosa. De repente también estas dos posibilidades no están como tan presentes cuando nosotros escuchamos o relacionamos la sana convivencia. Sin embargo, en escuelas públicas es muy común que haya muchos espacios verdes, ¿no? Y cuando se ha llegado a realizar alguna actividad en estas áreas, pues también existe la posibilidad de interactuar, de encontrarnos sin considerarlo con alguna fauna peligrosa que va desde una araña, desde un reptil, desde hasta un gusanito que de repente no nos fijamos y ya le picó. Entonces, es importante también saber a qué se refiere esta parte del protocolo de actuación ante eventos meteorológicos y la fauna peligrosa. También se debe de evitar esta parte de realizar acciones que lo involucren sin explicar exactamente de qué se trata y manifestar enojo, alguna situación que le dé alguna señal de incomodidad, que le genere alguna señal de incomodidad por lo que está sucediendo. Bien, bueno, aquí les voy a presentar los principales protocolos que atienden a el protocolo de acoso escolar. Aquí tienen sus claves de identificación. También tenemos el protocolo de consumos de sustancias, el protocolo de otros casos críticos que podrían no estar considerado dentro del acoso escolar o de consumo de sustancias. Bueno, ¿cuál es la función de estos protocolos? Pues en primer lugar es clasificar la gravedad y la frecuencia del incidente. Pueden ser incidentes aislados o pueden ser incidentes que están siendo repetidos constantemente. También es activar una ruta única de atención que esta involucra la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. Era lo que se comentaba ya en la parte 2, que no nada más se trata de identificarlo y de anotar la incidencia, ¿no? O hacer partícipes a los padres de familia o a los involucrados o hacer nada más mención a mi autoridad inmediata y con eso considerar que ya hasta ahí llegó mi participación. También se trata de activar una ruta única de atención que ésta involucre pues la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. Y otra de las funciones es garantizar la trazabilidad documental y medidas de protección inmediata. Esto es algo muy importante porque también necesitamos garantizar que se quede documentado todo lo que ha sucedido, precisamente para, en primer lugar, pues disminuir el riesgo, dar atención al estudiante que esté enfrentando esta situación, pero también es parte de dejar esta evidencia en donde nos dé una posibilidad de ir dándole un seguimiento adecuado y pues esto, ¿no? Generar las acciones más adecuadas para brindar protección a y la eliminación también del riesgo que esté enfrentando esta persona. Bueno, aquí tenemos también los flujogramas que en este manual de convivencia, pues cada uno de ellos muestra la detección inicial que involucra pues al personal docente y el de apoyo para identificar la situación. También tenemos la clasificación del riesgo, que ya lo se había mencionado en la sesión anterior, en la sesión correspondiente a la parte 2, que está tipificado como leve, moderado o grave. Tenemos el flujograma de la notificación inmediata, que involucra a los directivos y a padres de familia y o tutores, la activación del protocolo específico, dependiendo de qué es lo que suceda,
es el tipo de protocolo que vamos a implementar. También está considerada las medidas de protección, que en primer lugar es asegurar la integridad física y emocional del estudiante que esté enfrentando la situación. El registro documental con los formatos correspondientes dependiendo la clasificación del riesgo y bueno, el seguimiento, que dentro del manual de la sana convivencia se menciona que puede ser un seguimiento de 30, 60 o 90 días según sea el caso. Esto es bien importante porque de repente, insisto, consideramos que una vez que yo ya lo registré, que yo ya informé a mis autoridades inmediatas o que a la salida le dije a la mamá lo que había pasado o al padre o al tutor a quien haya ido a recoger al estudiante, en caso de que así sea, o me comuniqué vía telefónica y no registré, no di un seguimiento o consideré que esas acciones ya eran como la totalidad de lo que tenía que proceder desde mi persona y desde mi función. Entonces, es bien importante que tengamos la información muy clara para poder proceder de la manera más adecuada y sustentada. Bueno, pues aquí tenemos criterios de priorización que son los que acompañan a esta figura. Dice aquí criterios rápidos, em, en donde nos indican que no basta con identificar la conducta, sino que también se debe de evaluar la integridad física, evaluar la gravedad para no poner en riesgo la integridad física o emocional y en caso de ser una situación que ya se manifestó con anterioridad, pues evitar que se siga repitiendo, ¿no? Tenemos que identificar si es un hecho aislado o es un hecho que ya se está reiterando constantemente. Con esta combinación, bueno, pues es que nos va a dar como el panorama más claro de saber cuál es el tipo de protocolo que nosotros vamos a tener que implementar. En este diagrama de flujo nos indica que lo primero que se tiene que hacer es la detección, ¿no? Y el reporte, por supuesto. Tenemos que dar un inicio con esta parte. Vamos a detectar y a reportar, salvaguardando, voy a estar insistiendo constantemente, salvaguardando la integridad de las personas involucradas. Porque volvemos a insistir, hay que considerar que estamos hablando de menores de edad. Entonces, pues legalmente no podemos exponer datos sensibles y esto viene también de la mano de esta parte de resguardar la integridad de las personas, ¿no? Sobre todo cuando son menores de edad. Bueno, de ahí, perdón, tenemos las medidas inmediatas de protección y contención, que es una prioridad resguardar la integridad física. Es decir, si está sucediendo un conflicto entre compañeras, compañeros, lo primero que debemos de hacer es resguardar la integridad física para después, pues, empezar a indagar qué es lo que sucedió, cómo sucedió, escuchar a las partes involucradas y todo el procedimiento. Después tenemos que notificar, ¿no? Sabemos que la primera o la persona, la figura inmediata es nuestro jefe y tenemos que indicar también la notificación a la dirección. Y si es que existe la figura de responsable de convivencia, pues también involucrar a esa persona y abrir un folio, un documento, asignar ya como un expediente de manera interna, insisto, para que a este se le dé seguimiento y si es algo que se siga presentando, que si desafortunadamente se sigue presentando, nosotros tengamos medidas adecuadas y sustentadas de nuestro procedimiento. Después nos solicita el manual o nos indica que el cuarto paso es clasificar con un semáforo de colores el nivel de gravedad. Es decir, si es verde, o sea, si es una situación o un evento leve. Después el amarillo,
si aumenta el riesgo y el rojo si es un riesgo alto el que se está enfrentando esa situación. Tenemos también como número 5 el procedimiento de activar el protocolo, dependiendo, como lo mencionamos al inicio, como se mencionó al inicio, bueno, pues qué tipo de situación es la que se está presentando y ese va a ser el tipo de protocolo que nosotros tengamos que activar. Vamos a tener que generar evidencias y el resguardo de las mismas dentro, insisto, de un expediente con el número de folio. Aquí manejan un número de folio, pero nosotros también tenemos ciertas estrategias para generar estos reportes, ¿no? Puede ser la bitácora o el registro de cada estudiante. Por ejemplo, en una de las escuelas en las que yo estoy trabajando, pues llevan una libreta en donde van registrando las incidencias que suceden de manera individual y eso nos puede permitir como en la inmediatez de la situación, eso puede ser nuestro primer registro. Después ya podemos ir hacia lo que es el anexo, perdón, el formato en específico, dependiendo del tipo de situación que estemos eh, enfrentando. De ahí, bueno, pues también está, como lo habíamos mencionado, como yo les había mencionado en la segunda parte, está la canalización. Esta canalización nuevamente va a estar vinculada al nivel de gravedad que se enfrente la situación o que involucre la situación y también al tipo de situación que, que se esté presentando, ¿no? Puede ser desde una canalización o derivación al departamento o al área de psicología, puede ser ya una situación que se derive a fiscalía, al DIF, dependiendo de lo que sucede es o de lo que esté sucediendo es el tipo de canalización que se va a requerir. Y de ahí, bueno, pues nuevamente, ¿no? El seguimiento que va desde los 30 días y esto es algo bien importante porque de repente pensamos que pues como en la semana no sucedió otra vez o como ya no pasó nada o como consideramos que en el primer acercamiento todo se resolvió, nosotros omitimos ese seguimiento y aquí lo menciona de manera muy puntual el manual que son mínimo 30 días, máximo 90 días, porque después, pues si exceden este tiempo, pues ya se debe de proceder de una manera diferente. Bueno, aquí está la parte, el diagrama de flujo que representa una amenaza específica, que también es algo interesante o algo que de repente no consideramos tanto precisamente porque tal vez no es como tan frecuente. Pero este flujo de actuación refiere la parte de cuando hay un objeto o un paquete sospechoso. Les voy a contar una anécdota que sucedió y me sucedió precisamente a mí. Yo visité la escuela de una compañera, nosotros estamos en el turno vespertino, igual una secundaria, y yo llevaba un maletín de madera muy diferente o poco convencional. Y en ese maletín llevaba yo instrumentos de percusión porque íbamos a trabajar una sesión musical y de hecho me habían prestado ese maletín. Entonces, yo lo que hago es, voy al baño y no me doy cuenta que dejo el maletín en el piso del baño, dentro del baño que estaba ocupando, termino de usar el baño, me retiro, salgo con mi compañera, sigo en la escuela y pues cierra el turno y a mí se me olvidó completamente, pues es que no era un maletín mío, me lo habían prestado, entonces me retiro de la institución y ya a medio camino de a casa, como que de repente me cae así como de ¡Ah! El maletín de las percusiones. Y entonces le hablo a mi compañera y le digo, oye, es que fíjate que olvidé en el baño el maletín y me dice, déjame comunicarme a la escuela.
Para esto, pues la escuela ya había cerrado de alguna manera, el horario ya era pues fuera de la carga laboral y me dice, pues ya no me contestan, pero mañana te digo temprano en caso de que te obtenga respuesta, te comunico qué sucede. Y bueno, después lo que sucedió es que precisamente en la escuela, pues activaron este protocolo porque la persona que se encarga de la limpieza para verificar que todos los baños quedaran limpios, pues ve el maletín, un maletín diferente de madera, eh, lo reporta al director y entonces empieza ahí todo un movimiento porque no sabían de qué contenía ese maletín, ¿no? Entonces ya una vez que le contestaron a mi compañera, pues ya supieron que era un maletín que contenía instrumentos de percusión, instrumentos musicales, pero pues finalmente generó mucha expectativa y estrés por parte de los directivos porque no sabían qué contenía, ¿no? Ese maletín. Entonces, parece algo que tal vez no nos pueda suceder, pero sí puede estar presente y necesitamos saber de qué manera vamos a responder ante una situación así. Entonces, bueno, lo primero que el flujograma lo que nos indica es que debemos de hacer un reporte, ¿no? A la dirección o por medio ya sea de una llamada, de un mensaje, de una nota o de manera personal, ¿no? Lo que debemos de hacer es llamar o comunicar de inmediato a la dirección y mantener la calma. Esto es decir, no empezar a decir, hay un maletín, no tomando mi ejemplo, hay un maletín en el baño y quién sabe quién lo dejó y nadie lo traía y entonces de repente apareció en el baño de las mujeres, ¿no? Y se empieza a generar un pánico cuando a lo mejor el maletín pues no es nada, no tenía nada peligroso, pero se genera una situación inadecuada, ¿no? Bueno, también surge la interrogante, ¿hay un objeto, algún paquete sospechoso o a una amenaza inminente? Bueno, sí, sí existe, lo que indica el manual es anular o aislar el área, ¿no? O sea, no pueden pasar en este momento, no me voy a acercar a manipular el objeto. Lo que vamos a tratar de hacer de manera tal vez, si no se puede de manera tan inmediata, porque a lo mejor haya personas en el baño tomando, nuevamente tomando mi ejemplo, lo vamos a ir evacuando la zona, protegiéndola, mientras nos comunicamos con Protección Civil o con el 911 para que autoridades y personal capacitado pueda resolver esa situación. También, si no hay una evidencia o tenemos dudas de que será peligroso o no será peligroso, a lo mejor es algo que un estudiante traía y no se dio cuenta, o alguien traía y no se dio cuenta y aquí se le olvidó la mochila, dejó, no sé, un paquete y a lo mejor era su almuerzo, lo trae en una bolsa y no en una lonchera, etcétera. Bueno, pues nuevamente lo que solicita el manual es que se debe de guardar la evidencia, evaluar la credibilidad con datos mínimos y un refuerzo de vigilancia y en el control de los accesos, ¿no? Para ambos casos, lo que se requiere es notificar a la supervisión y al comité también es registrar con un folio y un reporte. El folio lo indica el manual como R01 y el reporte como R06. Bueno, de ahí viene ay Dios, no veo, la reunificación y comunicación controlada. Por ejemplo, vamos a reunirnos todos para corroborar con una lista de asistencia que todos los que llegaron, todos los estudiantes que asistieron ese día, se encuentren presentes en ese momento, ¿no? Y en caso bueno, de que sí sea un paquete sospechoso, de que sí vengan las autoridades, de que sí acuda Protección Civil, también es reportar, comunicarse con las familias para que recojan a los estudiantes
y también para que estén enterados de que hay una alerta dentro de la institución. Para finalizar, pues lo que se sugiere, o bueno, no se sugiere, lo que se indica es que hay un cierre y un seguimiento de, pues, lo que sucedió. Y en este caso, por ejemplo, conmigo, en el ejemplo del maletín, pues es lo mismo, ¿no? Analizar de manera colectiva y ejemplificar para evitar posibles o posteriores situaciones parecidas. Bueno, también tenemos la parte del flujograma que nos indica cómo debemos de actuar ante un incidente de alto riesgo externo. Y bueno, esto es, en primer lugar, nos indica el manual que debemos de hacer una detección del incidente. Y también este tiene que ver con una relación de aviso por parte del personal escolar o un reporte externo. De ahí nos indica que hay dos situaciones que debemos de evaluar. La primera es si esta es una amenaza grave, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una canalización o derivación a la instancia, perdón, correspondiente. Si es una amenaza grave, y actual, bueno, lo que se debe de realizar es, bueno, pues una llamada al 911 y o notificar al C5, dependiendo de qué tipo de riesgo es el que se esté enfrentando o que el que se esté presentando. También ante cualquiera de estas dos, de si es grave o no, pues debemos de realizar un protocolo de contención. ¿Qué quiere decir? Bueno, nuevamente, que es la evacuación y el resguardo de la comunidad estudiantil y la comunicación inmediata a los padres de familia. Esto, de repente, hay muchos estudiantes que son llevados o recogidos a la salida por algún familiar, por alguno de los padres o tutores, y si nosotros, la situación de riesgo nos solicita evacuar las instalaciones de la escuela, pues imagínense que nosotros hacemos que los estudiantes salgan y hay muchos que no se van solos y no les estamos informando a quien recoge a ese estudiante, a esa niña o a ese niño, y nosotros estamos generando un doble riesgo, ¿no? Al decirles, al solicitarles que salgan. Por ejemplo, había un preescolar de una maestra que nos comentó que pues la acababan de asignar a ese espacio, ¿no? Y pues preguntándole cómo le iba y qué tal estaba su zona y demás. Y es una zona aquí dentro de la ciudad y decía, bueno, pues es que hay una situación muy, muy complicada porque pues ahí tenemos la indicación de que como es una zona de conflicto por la venta de huachicol o por la actividad del huachicol, pues de repente hay conflictos entre las personas que están en esa actividad y pues ya tenemos la indicación de que cuando se escuchen detonaciones, balazos o alguna situación afuera en la calle, pues nosotros tenemos que suspender clases, resguardar a los estudiantes y notificar a los padres de familia. Entonces, imagínense que de repente nosotros en nuestra preocupación, en el impacto, en el miedo, en el pánico que se pueda generar, les decimos a los estudiantes, pues váyanse a su casa para estar más a salvo y resulta ser que aumentamos una posibilidad de riesgo, ¿no? Entonces, estas acciones deben de estar mm, comunicadas a los padres de familia. De ahí, bueno, pues también se indica que debe de estar la intervención de las autoridades, puede ser la policía, protección civil o emergencias, dependiendo nuevamente en las emergencias puede entrar la ambulancia, los bomberos y alguna otra que pueda brindar esa atención en caso de presentar alguna situación específica, ¿no? Y pues, ¿a quién le vamos a notificar? Pues
eso va a depender de la situación que se esté presentando. Y también, bueno, pues se solicita o el manual de la sana convivencia indica que hay que generar un reporte y un seguimiento. Esta puede ser un acta del incidente y apoyo psicoemocional. De repente, yo recuerdo muy bien que en el 2000, me parece que en el 2017 que fue el temblor, pues una vez que logramos salir, estaba yo en una universidad, estaba dando clase en una universidad y estábamos en un segundo piso. Entonces, cuando logramos bajar, una vez que disminuyó el grado del temblor, logramos bajar porque estamos en un segundo piso y lo acepto, ¿no? Emocionalmente a mí me afectó mucho y no era la única, habíamos varias personas, ¿no? Entonces hay que brindar ese apoyo, esa contención psicoemocional para nuevamente, ¿no? O sea, ya pasó el temblor, pero no nos estamos percatando de que a lo mejor hay estudiantes o los mismos docentes o alguna persona que se encuentre dentro de las instalaciones con alguna alteración y nosotros estamos como también atendiendo de manera prioritaria, pues tal vez el verificar que las estructuras no estén dañadas o situaciones de esa índole, pero también debemos de brindar esa contención emocional a quien observemos que está presentándola. Entonces, bueno, ya para finalizar en esta actuación, en este protocolo de actuación, para este flujograma, está el análisis y las medidas de mejora y cierre del caso. Es decir, nos sentamos, analizamos la situación, cómo se presentó, cómo se resolvió, generamos medidas de mejora o de prevención, que eso es como que lo más importante, y de ahí pues damos cierre del caso. Bueno, viene esta parte de la amenaza digital o pánico por redes sociales, ¿no? Por esta exposición a redes sociales. Entonces, bueno, pues existe una detección y un aviso que es la alerta, perdón, discúlpenme, por personal escolar y que también involucre a padres, estudiantes o algunas otras fuentes. Es decir, de repente ya es muy, muy común porque ya prácticamente el 90% de la población tenemos acceso a algún dispositivo con estas aplicaciones de redes sociales, ¿no? Con la facilidad de ingresar a las redes sociales, al internet. De hecho, hasta pequeños, muy menores, se pueden ver en cualquier espacio social que de entretenimiento a los pequeñitos a la hora de comer les ponen algún dispositivo y les prestan el acceso a alguna red para poder entretenerse, ¿no? Entonces, pues ya es muy común, ¿no? Esta parte de tener acceso a redes sociales y nos insisten que, bueno, pues dependiendo de la evaluación inmediata de riesgo, si no es grave, entonces le hacemos una canalización, una detección y pues realizamos la situación correspondiente. En caso de que sí sea una situación grave, pues lo que debemos de activar es un protocolo de emergencia. Volvemos a lo mismo. La llamada se va a determinar em, dependiendo la situación que se presente, ¿no? Podemos llamar al 911 o notificar al C5, que es la policía. También tenemos que informar a nuestro jefe inmediato o al directivo de la Secretaría de Educación Pública, o sea, quien esté fungiendo ahí como autoridad dentro de ese espacio, y solicitar, por ejemplo, que se desbloquee la red. Ven que ya existe la policía cibernética, ¿no? Contra el ciberacoso y esta parte de la ciberseguridad. Entonces, ya hay procedimientos para poder denunciar o generar una protección ante la exposición en redes sociales. De ahí, ya sea que sea grave o no, bueno, sigue
la implementación del protocolo de contención digital y es, bueno, pues elaborar un mensaje institucional, contactar a los padres de familia, ya sean los tutores o la persona cuidadora del menor. Igual de manera tranquila para no generar un caos, ¿no? Y coordinar la contingencia. De ahí, pues, viene la intervención de las autoridades, que es lo que les comentaba, la policía cibernética o los detectives informáticos y la protección civil en caso de que aplique. Nuevamente, se tiene que dar un reporte y seguimiento con el acta, con el apoyo psicoemocional y también en este caso es el mensaje oficial, la promoción de calma y el análisis y la prevención. Bueno, aquí viene esta parte que comentaba al principio, la alerta meteorológica o ambiental. Es muy frecuente que ahorita que ya empieza el tiempo de las lluvias, bueno, pues que existen lluvias exageradamente extremas y que algo que podría entenderse como es parte de la temporada, de verdad que sí ha llegado a generar accidentes y situaciones súper complicadas. El año pasado, una de las maestras de una de las escuelas en las que yo participo, pues precisamente ante la temporada de lluvias, se inundaron prácticamente todas las calles que llegaban de la escuela hacia el traslado de las casas de cada una de nosotras y pues no todas nos trasladamos en auto particular. Hay personas que tal vez por la distancia se trasladan caminando u otras eligen o usan usuarios de transporte público colectivo. Y bueno, pues esta docente caminaba para tomar el transporte colectivo y la tapa de la tarjea estaba levantada y estuvo a punto de caer, bueno, cayó, pero afortunadamente no se fue por el ducto, ¿no? Del drenaje. Sin embargo, imagínense que si hubiera pasado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener insisto que la cultura de la prevención es la más adecuada, es lo más viable que se puede hacer. Entonces, si ya sabemos que hay una situación, que la zona en donde vivimos o donde se ubica la escuela se inunda, hay a lo mejor en el momento que hay bajadas de aire o que hay bajas temperaturas o que hay algún huracán en alguna zona y eso nos está pegando, de repente se puede caer un árbol, se pueden desprender anuncios, ¿no? Entonces, toda esta parte la tenemos que considerar, ¿no? Como una alerta meteorológica o ambiental para no esperarnos a que suceda, sino generar situaciones preventivas y en caso de que ya se esté viviendo, pues como lo indica el flujograma, es también evaluar el riesgo. Si no hay un riesgo grave, pues entonces lo único que se tiene que hacer es una vigilancia y plan de acción. Es monitorear reportes oficiales, por ejemplo, pues ante las bajas temperaturas, comunicar que deben de asistir a la escuela con cierta ropa, tal vez con cubrebocas, ¿no? O, por ejemplo, en algunas escuelas se da la indicación de que si empieza a llover, antes de que la lluvia aumente, el nivel de caída de agua aumente y ponga en riesgo a la comunidad en el traslado, pues entonces pueden acudir los papás o los tutores antes para poder evitar esa situación. Por ejemplo, acordar medidas básicas en donde en el mismo manual hay una hoja en donde se indica cuáles serían estas medidas y volvemos a lo mismo, la prevención, ¿no?
La prevención, sobre todo relacionada principalmente con los estudiantes, ¿no? En el traslado de los estudiantes. Insisto, a lo mejor hay un huracán y están las lluvias y aires fuertes y entonces pues puede caer hasta la barda de algún espacio, ¿no? Físico, o sea, se pueden caer las bardas, anuncios, inundaciones, todos estos riesgos los debemos de considerar dependiendo las características de nuestra comunidad o del espacio geográfico que se esté habitando. También en caso de que sí sea una evaluación grave, o sea, de alto riesgo, bueno, pues también lo que indica el manual es la suspensión de actividades. En ambos casos debe de haber una contingencia y protección. También debe de haber un reporte y seguimiento. En caso de daños importantes, se debe de reportar al C5, activar brigadas y pedir protección y seguridad escolar. También esta parte debe de generarse una situación de la evaluación del regreso a clase, ¿no? Comunicar la situación a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública, eso es algo muy importante porque todos debemos de tener ese conocimiento de lo que sucede. Si yo como directora o como docente decido que, bueno, pues como está lloviendo, los niños se retiran antes y nadie le avisó a nuestra directora o a la supervisora o a la jefa de sector en caso de que se cuente con esa autoridad. Entonces, igual podemos generar un conflicto porque es verdad y se señala en el manual de convivencia que la prioridad es la seguridad y la integridad del alumnado. También es importante la comunicación con nuestras autoridades. Entonces, bueno, esto es lo que se recomienda, bueno, no lo que se recomienda, perdón, es el protocolo que se debe de realizar en caso de una alerta meteorológica o ambiental. Ya estamos acercándonos al final de esta presentación. Está aquí el protocolo o el procedimiento ante fauna silvestre peligrosa, que en este manual perdón, abejas, serpientes, reptiles, perros agresivos, roedores, arañas, aves, etcétera. De repente, insisto, ¿no? Las escuelas públicas cuentan afortunadamente con espacios muy amplios de áreas verdes que no están tan monitoreadas, ¿no? O que debido, por ejemplo, a una gran caída de agua, pueden generarse ciertos animales, cierta fauna que generalmente no estaba presente en esos espacios. Por ejemplo, cuando llueve mucho, de repente ciertos animales pues buscan resguardarse también y ya vemos arañas o grillos o no sé, alacranes, fauna que nos pone en riesgo y que también necesitamos saber cómo podemos actuar. Bueno, aquí nos vuelve a dar dos rutas de actuación en caso de que el riesgo no sea severo y de que sí sea severo. En caso de ser un riesgo no severo, pues solamente nos indica el manual que hay que retirarse con precaución, que hay que tener el aislamiento del área, una intervención controlada, el cierre y el seguimiento. Y en el caso de sí haber un riesgo crítico, bueno, es por ejemplo, que exista algún animal herido, que sea agresivo, o que alguno de los estudiantes o personal se encuentre en riesgo, no sé si ya sufrió una picadura, una mordedura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se debe de hacer es reportar y solicitar auxilio de manera urgente, llamar dependiendo, nuevamente, llamar a la instancia correspondiente dependiendo el tipo de riesgo. Y hay que, por ejemplo, realizar igual un contacto puede ser con alguna brigada, consultar un experto en captura, por ejemplo,
de repente es común encontrarnos con panales, ¿no? De avispas o de abejas. Y hay personas dentro de la comunidad que tienen ciertos usos y costumbres que de repente nos pueden poner en riesgo, ¿no? Entonces es comunicarnos al área correspondiente y que un experto, una persona em, capacitada de manera profesional o de la orientación o esperar a que se presente y que atienda la situación. Bueno, el paquete operativo 2, ¿por qué hago énfasis? Porque es como lo más recurrente de las incidencias que se presentan en los espacios escolares, desafortunadamente. Este paquete operativo número 2 tiene como objetivo atender incidentes frecuentes que afectan la paz escolar con rutas claras de actuación y flujogramas oficiales, como ya los vimos anteriormente. Bueno, ¿cuáles son estas tipologías de riesgo que se emiten en el manual de la sana convivencia escolar? En primer lugar es el acoso escolar o el bullying, que puede ser verbal, físico, social o cibernético. También está el consumo de sustancias, que estas pueden ser alcohol, drogas o algunos otros consumibles que generen un riesgo. Por ejemplo, no sé, bebidas flamables, mm, alguna situación que no esté considerada como drogas, pero thinner, por ejemplo, petróleo, ¿no? Algunas de este tipo de sustancias que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil. Y bueno, algunos otros incidentes críticos que pueden ser desde peleas, vandalismo, amenazas o robo. ¿Cuáles son los protocolos que se deben de activar ante estas situaciones que involucra el paquete operativo 2? Y en primer lugar está el protocolo de acoso escolar, que es esta columna en color azul, y dice que el flujo de actuación debe de ser una detección inicial, el registro en un formato R01, la notificación a directivos y familias, las medidas de protección, la intervención formativa o restaurativa y el seguimiento documentado. De aquí viene el protocolo que está en la columna de color verde, que dice que es el protocolo de consumo de sustancias, en donde bueno, pues hay que identificar el caso, la contención y retiro seguro, aviso a directivos y padres, canalización a instancias externas, el registro del incidente crítico y medidas preventivas. En el protocolo de actuación ante otros casos críticos, aquí hay un error de de dedo, pero bueno, las imágenes, todas las imágenes en su totalidad fueron capturas de pantalla del manual. Dice que es la clasificación del incidente, una acción inmediata de seguimiento, la notificación institucional, el registro oficial, las medidas restaurativas y la derivación externa. En la parte de los anexos del manual se encuentran en el anexo correspondiente al inciso A, están todos los flujogramas que ahorita se presentaron y ahí los pueden consultar de manera más detallada. En el anexo B se encuentran todos los formatos, que por eso les comentaba al inicio de esta presentación, pues que considero que vamos a tener que abarcar una o dos entregas más sobre este tema, precisamente para que logremos tener la información muchísimo más concreta de si está sucediendo esto, qué formato debo de utilizar y cómo lo debo de llenar. También dentro del manual de la sana convivencia, al final, o bueno, tiene un apartado, un capítulo en donde habla del uso de la inteligencia artificial que se permite como un apoyo, pero
sin que éste sustituya a la actuación humana, sobre todo un apoyo en la parte de tal vez interactuar con el documento, de generar acciones que nos permitan disminuir los tiempos, pero insisto, sin invalidar la figura de la persona y todo el proceso que se enuncia y que contiene este manual. También está el anexo en el apartado C, que es un glosario en donde pues vienen todas las descripciones de palabras y conceptos importantes dentro de todo el flujo de información del manual y el de normatividad. Entonces, bueno, pues esta sería la tercera entrega. La discutiremos de manera presencial en nuestra sesión virtual y de ahí decidiremos si realizamos una o dos entregas más o con esto ya es suficiente para que ustedes puedan tener la información más relevante de cómo poder actuar para conservar la sana convivencia sustentada en el manual. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, su participación aquí en los comentarios. Y bueno, pues nuevamente les ofrezco una disculpa porque yo creo que todos estamos pasando por esta situación de salud en estos cambios de clima. Y bueno, pues el día de hoy sí, la tos no me dejó, pero es muy importante tener ya este material listo lo antes posible, pues sobre todo para que ustedes tengan la información a mano y sepan, ojalá no se tuviera que realizar ninguna acción en todo este contenido que hemos abordado, pero en caso de que se llegara a presentar, tener los protocolos de actuación y realizarlos de la manera más eficiente y más oportuna cuando se presente o evitando que se llegue a presentar una situación de riesgo. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho como siempre su atención y pues nos vemos en la siguiente entrega.